Una un buen desempeño a pesar de las circunstancias bien. Entonces, ya solamente los últimos requisitos en base a él y nos vamos avanzando. Lamentablemente el tiempo se consume demasiado, por lo tanto, este segundo parcial, examen final, van a someterse, van a hacerlo bajo una perspectiva. 20 puntos de evaluación y 10 van a ser de asistencia. La asistencia siempre está bien. Entonces, ahora, hace un día no puede, la última clase que tuvimos no puede marcar pero ya, la virtual. Es más, las presentaciones que se están acortando. Una vez se me pasó, creo yo. Una vez igual. Se acabó en este sentido la carrera de ciencia. Entonces, espero que también 10 puntos de haya asistencia. sido algo interesante con ustedes. Imagínate los que no vinieron. Brenda Orellana, ¿no? No viene Alex, sube las notas. Entonces ahora vamos a ver el pensamiento ya estructurado en cuanto a lo que veníamos pensando, ¿sí? Lo que es el silogismo, ¿sí? Silogismo. En el entendido que tenemos una mayor, una menor, y esto va a ser una conclusión, ¿sí? Donde nuestra mayor va a ser la norma, donde nuestra menor va a ser filosofía. y la conclusión. Premisa mayor, ¿verdad? Conclusión. Esto es lo que tenemos a nivel general, porque así tiene el entendido de lo que queremos entender o ver. Pues, ya tienen ver las sentencias laborales, ¿verdad? Voy a pasar solamente a modo de ejemplo en la norma clara, cómo se suscribe una sentencia, ¿sí? Una subsentencia, Hay una, pero y eso lo vamos a ver en el las día de hoy, real lo que es de la clasificación de los silogismos, ¿sí? Así como existió la clasificación del juicio, así vamos a tener la clasificación de los silogismos. Hablamos de una clasificación a modo de que son los silogismos desde el punto de vista categórico, o sea que van a tener esa fuerza creativa como un análisis propio del pensamiento que nosotros traemos. Entonces, por ahí, si ahorita nosotros pensamos, vemos, analizamos y observamos una sentencia, vamos a conocer, tal y como están las escrituras notariales, que vamos a tener tres partes dentro de una sentencia. ¿Qué va a ser? Encabezado, ¿sí? Encabezado, cuerpo y cierre. ¿Sí? Pues si lo queremos ver y denominar, va a ser el encabezado, el cuerpo y la parte conclusiva o la parte resolutiva. Aquí estamos hablando en el sentido judicial, ¿sí? En algún momento ustedes van a optar, si así lo desean, a tener una carrera judicial, o sea que van a querer iniciar ese proceso de ser jueces de paz, para después de ser instancias, comienzo a meterse directamente en un proceso de comisión de recapitulación y ser ya magistrados de sala de apelación. Bueno, esta es la parte que no conocemos dentro del contexto propio a lo que nos estamos moviendo o cómo entramos de lleno. Si bien nosotros conocemos una estructura de silogismo, norma, hecho y una conclusión, ¿cómo nos vamos a ir ajustando precisamente a cada momento que nos va a tocar resolver? Y eso lo vamos a ver a manera general. Como les digo, se acerca posiblemente un cliente, alguien a referirles a algún tipo de hecho, ustedes lo escuchan, eso es lo que hacemos siempre, escuchar, tratar de analizar jurídicamente y emitir una conclusión, dar un sentido propio a lo que nos está proponiendo, ¿sí? En este caso, vamos a hablar del sentido del silogismo categórico. Por eso me voy a basar en las sentencias que están tanto estructuradas aquí en Guatemala, en el sistema interamericano de derechos humanos. Todas las sentencias a nivel internacional van a tener esta estructura, un encabezado, un cuerpo y una parte de estructura. En el silogismo categórico nos va a llamar o nos va a referir mucho a lo que es la parte resolutiva.
¿sí? Cada modelo de psicoquímica que nosotros utilicemos va a estar basado precisamente en partes de este análisis que estamos llevando a cabo, ¿sí? Por ende, muchos tipos de estudio o tipos de pensamiento, de consecuencia, de análisis que vamos a llevar a cabo, lo vamos a ver de manera comparada con Estados Unidos, ¿sí? Cuando nosotros miramos la televisión, las películas, las series, etc., miramos algún tipo de referencias argumentativas. Ahí gana mucho lo que es el argumento. Es el sistema alto y ese es otro tipo de silogismo a través del cual nos vamos a ir acercando precisamente a él. ¿Cierto? Ahí tenemos una evaluación, nosotros estamos aquí teniendo algún tipo de idea propia para entender lo que es el silogismo categórico. La estructura del silogismo categórico lo vamos a ver en la parte resolutiva de la sentencia, ¿sí? El entendido que en algún momento creí que en laborales iban a pasar las sentencias, a veces tiene dificultado. Ya desde la sentencia, para la corte, ocurrieron eso, pero ya que lo estudiaron, entonces sí les voy a mandar, como digo, una sentencia directamente a la plataforma y ahí les voy a señalar un recuadro. Aquí inicia el categórico. Ustedes van a leer, entender qué es. Pero si ustedes solo leen la parte conclusiva, aparte de esa notiva, obviamente no van a entender ni el cuerpo ni el encabezado. Por eso se hace un todo para ver esta referencia. Y vamos a tomar como primer momento una norma, un hecho y una conclusión. Por lo que nosotros nos vamos a enfocar en los elementos, perdón, en cuanto a los términos. ¿Se recuerdan que nosotros estudiamos en algún momento lo que era el concepto y lo que era el juicio? Muy bien. Para que ustedes logren visualizar este punto, actualmente en Guatemala surgió en estos días una temática muy importante respecto a que Guatemala se separaba o denunciaba, tal como se hace en el derecho internacional público, lo que es una norma de un convenio internacional a través del cual Guatemala es parte, ¿sí? Derivado del artículo 44, 46 y 133, no me recuerdo, de la Constitución. Ahí tenemos esta segunda norma, ¿sí? Tenemos un precepto jurídico que el organismo ejecutivo toma esa acción, ¿sí? Al momento de tomar esa acción, sin que nosotros la configuremos como una norma cuadrando de la norma, nosotros estamos empíricamente iniciando un proceso intelectivo. Eso es el juicio categórico, ¿sí? El juicio categórico es que en un hecho que pueda venir a ocurrir, si no lo encuadramos jurídicamente, nosotros empezamos a construir ideas básicas hacia lo que nosotros nos queremos formular e ir, ¿sí? Si nosotros le hablamos a las personas por este edificio, les preguntamos qué consecuencias jurídicas tiene este elemento y la denuncia por parte del Estado de Guatemala de esta norma internacional, claramente allá no nos van a poder explicar. Aquí seríamos muy poco de lo que entendemos es el ámbito de los que no entendemos nada respecto a ello. Eso es el juicio categórico. Es primero entender cuál es el precepto al cual nosotros nos vamos a sujetar. Es por eso que le podemos decir que el juicio categórico también puede ser un pensamiento empírico.
es la idea inicial a través de cual nosotros empezamos a formular, a construir estas unidades básicas. ¿Sí? ¿Y cómo nace este pensamiento empírico? El pensamiento empírico va a establecerse con el ejemplo que siempre les he puesto. ¿Sí? La voluntad de dos personas de contraer matrimonio. Esa voluntad de esas personas que no son abogadas, notarios, pero que quieren constituir un matrimonio, eso es en sí un silogismo categórico. ¿Por qué? Porque nace del empirismo. ¿Sí? Digámoslo de esta manera también. Para todas que fueron madres, con felicidad de madre. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nace el menor de su vientre, cuando se da el alumbramiento, el nacimiento, ¿sí? Empíricamente, obviamente son madres, ¿sí? Pero la figura jurídica que nace de ese vínculo, sin que la madre sepa, ay, efectivamente ahorita estoy ya en esa figura, no, se basa bajo un silogismo empírico, categórico, que es el inicio de la patria potestad, ¿sí? Todos los derechos que tengo sobre ese menor, todas las obligaciones que tengo hacia ese menor. Esa es una idea natural, empírica, pero que es un silogismo categórico. Concluimos con las ideas más básicas del pensamiento. Si lo queremos ver, estructurar este silogismo categórico es lo más básico y por lo que nosotros vamos a atravesar toda nuestra vida, tanto empírica como jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos norma, hecho y consecuencia, o conclusión. Muy bien, con el ejemplo del alumbramiento del nacimiento, pues obviamente sabemos de que nosotros, como padres de familia, tenemos que dotar al menor de un nombre, código civil. Tenemos una responsabilidad de subsistencia, de cuidar de la vida, derechos de la familia, constitucional. Tenemos una protección hacia el menor, obligada de ley de niñez, la ley FINA. Ese conjunto de elementos, empíricamente, como les digo, alguien que está fuera del edificio lo conoce, pero ustedes ya lo estructuraron públicamente. Vamos con otra idea. Siempre el juicio categórico o juicio empírico, silogismo empírico. Muy bien, nosotros también tenemos estos elementos en cuanto a que nosotros tenemos, a veces sí, a veces no, un contrato con la línea telefónica, ya sea que en la casa necesitamos internet o en nuestro móvil necesitamos internet y nosotros adquirimos un plan en cualquiera de esas dos entregas. Muy bien, ¿qué es lo que nos piden? Únicamente el DPI. Oye, el DPI mío. No me recordaba que otras cosas más. Eso es lo que digamos, nos hacen una serie de requisitos. Muy bien. Cuando se aprueba esta circunstancia y nosotros optamos en esta situación, nosotros no sabemos que estamos claramente por la adhesión. Tenemos el conocimiento, tenemos la idea así, pero ¿cuál va a ser las responsabilidades? Entonces, tenemos directamente el contrato de adhesión o como se dice ahí como datos. Ya ustedes van a entender cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos en este caso. Nos dice, mire, le ofrecemos un seguro, un pago mensual de éxito, por eventualidades que pueden constar en el teléfono. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Estamos ante el juicio. Si nosotros le cuestionamos a la persona que nos está atendiendo la telefonía, cuáles son los alcances, cómo se puede dar los ciertos vacíos que existen en los juicios, obviamente esta persona no lo va a poder resolver. ¿Por qué? Porque su conocimiento se queda en empírico. Únicamente el traslado de información en aceptar condiciones, dar un clic, aceptar condiciones y se acabó. Pero es más, es una responsabilidad civil y mercantil de proveer. Esa es la construcción a través de la cual nosotros nos estamos basando en el silogismo categórico, en eminentemente espíritu empirista, lo que nosotros vamos a conocer como lo más natural, o lo que no tiene tanto análisis propio para llegar. ¿Sí? O sea, lo que nosotros hacemos con lo diario. Sabemos que si nosotros nos pasamos en rojo,
vamos a tener una consecuencia. Muy bien, está bien ahí. Eso es lo natural que vamos a saber, tenemos que entender como estudiantes de derecho. Ahora bien, cambiemos de pensamiento. Ahora nos vamos hacia otro tipo de silogismo que se le llama el hipotético. ¿Sí? Tenemos el categórico que es el empírico. Ahora nos vamos bajo el hipotético, que está construido a base de supuestos, ideas, cómo se confabula. ¿Sí? En el categórico nosotros sí o sí tenemos que tener un hecho, que sería la teoría del derecho tributario, de la física, tenemos que tener un hecho algo que lleve a cabo. Algo como ya vengo y le suspendo un mandato, un poder. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos legales. Eso es un hecho. Eso es evidentemente fáctico. Y por lo tanto es empírico. ¿Por qué? Porque se construyó a través de un hecho, pero basado en norma. Ahora, el silogismo hipotético, ¿cómo se construye? ¿Cómo es? ¿Sí? Voy a retrotraerme, me voy a trasladar directamente a lo que me señala la sentencia en sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? La parte resolutiva de la sentencia, la parte final, en donde el tribunal ya está dictaminando o bien resolviendo la causa, ese es el uso categórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente se va a pegar una norma, la va a condicionar. No es algo empírico, pero es algo que lo vamos a condicionar con una norma. ¿Sí? Que es lo que naturalmente nos llama derecho. Una consecuencia, un hecho a una consecuencia. Entonces, eso es lo que podemos ver en el derecho penal, si queremos ver así. La parte en la cual está condenando a la persona por el delito, por la confabulación de los delitos en sí. Pero el silogismo hipotético está desarrollado en esta parte de ahí. O sea que es el cuerpo de la sentencia. ¿Sí? Toda la parte que nos va a desarrollar muchas veces lo que queremos ver mentalmente, cuando lo vean, nos va a poner aquí dice el juicio, o en este caso es el juicio hipotético. Son los relatos de ambas partes, ¿sí? Los antecedentes, cómo nació el hecho, cómo las dos partes, si queremos ver el conflicto penal, pelean este contradictorio, están en este contradictorio. El Ministerio Público indica que existen indicios suficientes que hacen creer a este ente acusador que sí existen los elementos suficientes para poder venir y culparlo de este tipo de delito. La parte de defensa, pues claramente va a indicar que todo lo que presentó el Ministerio Público fue tomado de una manera ilegal. Por lo tanto, esa queda teoría del contralado prohibido. ¿Sí? Por lo tanto, no existe la suficiente circunstancia, sustento legal y práctico para poder tolerar. Estos son los juicios hipotéticos o los juicios hipotéticos. Cada una de las partes va a develar su punto de vista. ¿Sí? Lo vamos a ver en la estructura de derecho laboral. Obviamente ocurre una circunstancia que es demandada ante los juzgados laborales. ¿Sí? El patrono va a decir si tengo razón de haber tomado esa decisión, de haber finalizado el contrato de esta persona por causa justificada. ¿Ok? Obviamente la parte trabajadora va a decir no, efectivamente lo que ocurre es de que el patrono quiso tomar represalias contra mí por algún tipo de denuncia que le dirá a cabo en el Instituto, en la Inspección General de Trabajo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si genera ese contradictorio, entonces ese contradictorio es el hipotético. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ante la interrogante. Sin ser jueces, nosotros vamos a entender la dinámica misma. ¿Cómo lo aplicamos a la realidad que nosotros estamos viviendo? Muy bien, estamos ante una pregunta de falso y verdadero. Es una de las dos opciones. ¿Sí? O es falso o es verdadero. No puede venir y tener algún tipo de circunstancia que vaya a ser la tercera en historia, ¿o? Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión. Obviamente lo sabemos, estudiamos, lo sabemos bajo la dinámica de ver esta información propia.
Oye, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ante la duda, pues nosotros vamos a tener esta circunstancia de análisis más amplio de la pregunta que nos está formulando. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a, como lo que hicieron muchos en el examen anterior, si pasa esto, tengo esta consecuencia, me dieron su estructura de pensamiento a futuro. Pero si tomo esta respuesta, puede tener un problema. ¿Sí? Así es como se tiene que tomar. ¿Por qué? Porque estamos en base a realidades no fácticas. Cuando hago esta semblanza de realidades no fácticas, significa que tenemos una consecuencia jurídica ampliada. Como dice la Corte de Constitucionalidad en sus sentencias, es importante que ustedes en un futuro puedan venir y tener análisis jurídico ampliado. Significa que nosotros no nos vamos a basar solamente en una norma, y nosotros vamos a hacer la investigación de muchas normas para poder establecer las líneas de pensamiento y las soluciones propias que vamos a tener. Por lo tanto, no nos vamos a basar en otra norma como es el categórico, sino nos vamos a tratar de basar en diversas normas. Que aquí es donde radica la complejidad de este tipo de soluciones hipotéticas. ¿Por qué? Porque la diversidad de normas no significa tomar esta fila, de esta fila, de esta fila, de esta fila. Pero para cada uno de ellos vamos a tener una respuesta más ampliada. Ante ello es lo que dice la CC, el análisis ampliado del derecho. O como bien se puede entender, bajo la línea de pensamiento constitucional, lo que es todos los derechos difusos. ¿Se conocen esa teoría? El derecho difuso. Está tan amplio, que no es tan abstracto, pero tiene que estar a la vez protegido. Entonces, ahí es donde nosotros, o donde nace el silogismo concreto. Porque de la diversidad de normas, por lo tanto, diversidad de hechos, pero vamos a tratar de aterrizar a una conclusión. Bastante difícil de realizar, sí. ¿Por qué? El ejemplo más básico que siempre nos va a tocar y nos va a tocar hacer la vida es la tesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tienen que tomar muchas ideas generales, empezar a reducir, para empezar, para llegar a este análisis propio, singular, diversidad de normas, diversidad de hechos y una conclusión primaria. Eso es el pensamiento moderno. Como digo, es algo difuso de entender, pero es más simple cuando lo miremos en la estructura de sentencia. ¿Por qué? Porque es entendido cuáles son los dos pasos, qué es lo que pretenden hacer. En un divorcio, ¿sí? Si las dos personas se actúan de manera voluntaria, pues hay una circunstancia bastante viable. Pero si se judicializa y solamente una de las partes pretende llevar a cabo el divorcio, hay que presentar los hechos fácticos para los cuales se va a determinar la verdadera causa y si procede o no lo que es el elemento del divorcio. Es que tipificación ya es para nosotros. Esa es. Pero ahí estamos ante una gama de normas. Pero para que presente también normas, hechos y una conclusión. O sea, tenemos que buscar la amplitud dentro del circular. Nosotros vamos a elaborar desde un tiempo, estamos a elaborar, tenemos huelgas, tenemos la modulación, tenemos un tema colectivo, etcétera, etcétera. Todo bajo una misma temática de protección digital. Pero si nos vamos bajo el mismo sistema laboral hacia un conflicto colectivo dentro de una causa conflictada, no podríamos entender cómo se puede mezclar este tipo de circunstancias. Masivo norma, masivo hecho, una conclusión. Que es lo que realmente se conoce de lo que es el sistema de conflictos colectivos en las armas individuales. Porque es demasiada la cantidad de información que se busca solucionar para una sentencia. Bueno, eso es el juicio hipotético por encima. Ahora tenemos lo que es el juicio disyuntivo. ¿Qué es silogismo? Ya tenemos categórico, hipotético,
Ahora tenemos el disyuntivo. ¿Cuál es la palabra que nos refiere lo que es un tipo de pensamiento de línea disyuntivo? ¿Cuál es el conjuntivo? Sí. Norma básica de pensamiento que nosotros nos vamos a apreciar directamente. Los disyuntivos. Tenemos para tomar una opción o para tomar la otra opción. Nunca vamos elementos. ¿Por qué no podemos tener ese elemento? Entonces ahora sí sabemos en cuanto a buscar cuál es el tipo electivo que se va a encuadrar a este hecho. ¿Por qué? Porque tenemos hecho 1, norma 1. Pero si tenemos un hecho, ¿sí? Vamos a tomar o la ley 1, o la ley 2, o la ley 3. Pero nunca es un conjunto mismo. Sí, pero existe lo que es el concurso real y el concurso real. Pero para la línea de pensamiento de casualidad no penal, es que tenemos que adoptar una normativa precisa al caso que está haciendo los análisis. Para siempre llegar a este tipo de conclusión singular. ¿Sí? Hay una teoría francesa que le dice, o sea, traducida le dicen como que la conclusión de araña, conclusión de tela de araña. ¿Qué es eso? A diferentes tipos de idea, diferentes tipos de respuestas. Actualmente en Guatemala no podemos llegar a este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque en el sistema europeo sí se puede llevar a cabo este tipo de elementos de tener a una persona bajo un precepto, pero también se puede estirar para mover a una figura jurídica y a la vez se puede mover a otra figura jurídica. Por lo tanto, nos va a dar una conclusión por un lado, nos va a dar otra conclusión por otro momento y nos va a dar otra conclusión por otro momento. Entonces ahí tenemos 3 momentos para una misma situación jurídica de una persona. Realmente Guatemala no se puede llevar a cabo eso. ¿Sí? Por eso le dicen la teoría de la pena de araña. Que conozco el sistema de conclusiones en el silogismo francés. Como digo, es parte de la teoría en sí, como está en papel, pero no sirve para aplicación propia del sistema matemático. Pero ¿a qué quiero llegar? Porque es el elemento discutivo. Normas para hacer el análisis más fácil, más entendible. Agarramos la norma jurídica, buscamos lo que la ley sacó y sabemos de que está establecida en una dinámica. Tenemos un hecho, una consecuencia y solamente vamos a tomar una situación. Pero como les digo, si alguien quiere venir y decir sí, pero tenemos concurso real y concurso ideal del sistema penal, sí, exacto, tenemos él, pero dentro de la dinámica de la cual nosotros nos estamos optando, solo podemos tomar otro elemento. Y me quiero tomar en consideración en cuanto a lo que dice el C22 del Código Procesal Civil Mercantil. Ya lo he tocado bastante veces con ustedes respecto a lo que es la clasificación de fondo. Tenemos interpretación errónea, aplicación de la ley, y la aplicación de la norma. Entonces solamente podemos tomar algún elemento. No podemos negociar la misma norma bajo los 3 supuestos que nos dice la clasificación de fondo en el Procesal Civil Mercantil. Entonces es para ver cómo se desarrolla esto. Y bajo la idea del pensamiento del silogismo disyuntivo, vamos a tener siempre la singularidad. Eso se va a establecer como una dinámica propia en Guatemala, que es la singularidad de respuesta, de conclusión. No podemos concluir muchas veces o hacer como una partida de ajedrez, tener diferentes opciones para los diferentes caminos, para las diferentes estrategias. No, aquí va a haber una resolución que va a estar debidamente identificada en la parte resolutiva de las sentencias de todo tipo de sociedad laboral, administrativo, contencioso administrativo, tributario, civil, mercantil. Todo ello va a tener una consecuencia y un desarrollo a lo que nosotros vamos a tratar de entender bajo la misma forma. Muy bien, aquí tenemos algo que ya empieza a causar un tanto de problemas. ¿Sí? ¿Por qué? No ha causado todos los años anteriores. La conclusión me lleva a cabo de que van a causar problemas también este año. Se llama el dilema. Igual están las nombres. El dilema. Otro silogismo.
se va a acoplar al sistema guatemalteco civil. Pero, ¿cómo se entre ellos? Y aquí vamos a empezar a mezclar lo que ya vimos de categórico, de hipotético y de disyuntivo. Aquí empezamos a crear problemas. ¿Y dónde creamos problemas? Cuando nos vamos a casación civil, nos vamos a casación penal, nos vamos a inconstitucionalidad, en caso concreto, e inconstitucionalidad en caso particular, en general y en particular. ¿Sí? Aquí es donde tenemos este juego, lo que era el juego, en cuanto al análisis propio de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué es el dilema? Son dos juicios categóricos que van a tener una conclusión hipotética. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Tenemos dos elementos que van a crear, entonces por lo tanto, aquí en norma vamos a tener una norma, en hechos vamos a tener dos hechos, y en conclusión la vamos a tener como un elemento difuso, un pensamiento de ideas no concretas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es eso en español? ¿Sí? Lo va a traducir. 620 es lo que nos dice procesal civil mercantil, 421 que nos dice el procesal penal, la sección de forma en ambas, procesal penal y procesal civil mercantil. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que parece? Vamos a tener dos juicios categóricos, dos ideas, pensamientos o dos premisas categóricas. O sea, obviamente ocurrió, vamos a instarnos hacia la parte más alta del pensamiento procesal a nivel penal. ¿Sí? Va a ser un tanto difícil, pero es necesario que ustedes lo conozcan para que sea explicativo. ¿Sí? Oye, la parte última del derecho penal, previo al amparo, es la casación. ¿Sí? La casación es un remedio, en este caso es un método de impugnación extraordinario que van a acudir, en este caso, las personas que se sienten vulneradas cuando creen que el sistema ordinario ya no les da respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Ya están en segunda instancia. ¿Alguien trabaja en salas? ¿Cómo de las relaciones? ¿Pasan? ¿Qué hacen? ¿Salas de relaciones? ¿Qué es lo que se conoce ahí? Todo el sistema de impugnación. ¿Sí? Sistema de impugnaciones propias a la red cuando estamos acercando. Está la declaración, está la ampliación, tenemos la apelación especial, la apelación genérica, para hablar de ese elemento de la comunidad, etc. Esos elementos están ahí. Tenemos como que esta gráfica. El piso superior, o sea, esto, va a hacer la casación. Para acceder a la casación, obviamente se tiene que hacer una estructura de argumentos previamente formales de lo que nosotros vamos a solicitar. Ahí es donde empieza a formularse los juicios categóricos, los métodos de pensamiento y las premisas categóricas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente el Ministerio Público, la parte acusadora, caemos en que la sala, lo que ocurrió, bueno, me convence lo que en su momento impugnaron, por lo tanto, vamos a revocar la sentencia de primera instancia y esta persona, en vez de salir condenada, pues va a salir absuelta. La persona no es responsable del delito que se le está imputando. Muy bien, obviamente el Ministerio Público va a iniciar ese proceso de impugnación en el superior, que es la disposición de la casación de forma. ¿Por qué? Porque considera el Ministerio Público que hay defectos en el proceso. O sea que no le tomaron las pruebas, no utilizó el raciocinio jurídico, no se utilizó algún tipo de análisis en cuanto a lo que es el sistema de experiencia. Entonces, todos esos elementos los va a tomar el Ministerio Público y dice: sí, efectivamente, Tribunal de Casación. Mi primera idea es un defecto del procedimiento. Ese defecto del procedimiento termina siendo el primer juicio o el primer
en este caso, la primera premisa categórica. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Ministerio Público, miren, aquí ocurrió un hecho que varió totalmente y sustancialmente el procedimiento. Segundo elemento, aquí, en este momento, en este análisis de casación, lo que tenemos que hacer es confabular todos los hechos, unirlos, porque si nosotros alegamos únicamente el efecto del procedimiento, el Tribunal de Casación va a examinar los signos, se le interpretación de las partes, debido a eso no, aquí no cabe este recurso que se está planteando. Lo que tenemos que hacer ahí es una unión de elementos para llegar a una superpremisa, que eso es lo que se trata, entendemos, crear una superpremisa, ¿sí? Así como en el momento mismo nos vamos a viajar a Avengers, ¿verdad? Estaban las 5 gemas, es tratar de juntar las 5 gemas, ¿sí? ¿Para qué? En este caso, debemos llevar a ese punto, ponemos los dedos y el Tribunal de Casación dice, efectivamente, la sala dejó de observar esto, por lo tanto, lo que el Ministerio Público está alegando sí es correcto. Y vamos a voltear la sentencia de la sala. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Tenemos una confabulación de premisas categóricas, ¿sí? La premisa categórica base, en este caso, la vamos a buscar hacia ese hecho que nosotros le vamos a presentar algo hacia los tribunales de casación para que ellos atiendan nuestra conclusión, ¿sí? Vamos a construir cómo lo estamos haciendo. Premisa mayor, la norma. Tenemos lo que es el artículo que nos habla de casación de forma del procesal penal. Código procesal penal 421. Los hechos. Aquí es donde nosotros vamos a construir ese elemento hipotético. ¿Sí? Nosotros vamos estableciendo esa dinámica en cuanto a entender que la sala dejó observar, la sala hizo efecto del procedimiento, la sala no tomó en consideración esto, la sala dejó observar eso y hacemos un barrido en todos estos defectos que nosotros queremos presentar para que el Tribunal de Casación llegue a la conclusión que se va a tomar en consideración lo que dijo en este caso el Ministerio Público cómo se forma complejo tipo de pensamiento, porque el Tribunal de Casación no solamente el Ministerio Público va a presentar la casación, sino también en este caso, digamos así, la parte que se considera alterada, que en este caso sería el tercero. Entonces hay otros tipos de casación que tienen que venir y tener los mismos elementos. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Si van a presentar casación, uno va a la fiscalía y le dice, fíjese que van a presentar casación, sí. Compartamos el memorial para que nosotros vayamos amarrados bajo la misma dinámica. Eso es lo que se hace prácticamente. Uno va al Ministerio Público, a la sección de impugnaciones y habla directamente con el fiscal de impugnación para poder ver que si le miren, hagamos esto de manera conjunta, para que nos vayamos sobre la misma línea. Porque muchas veces lo que pasa es de que se construyó este tipo de entinema en base a premisas categóricas, estos del MP, y presentan otro memorial de casación con las mismas situaciones, con un mismo tipo de entinema, pero con todo otro tipo de argumentos. Entonces se convierte en una sentencia muy grande de procesar, de analizar y de resolver. ¿Por qué? Porque tenemos dos peticiones diferenciadas y en algún momento van a tener que condicionar de dónde, en la Constitución. Esto es el elemento. Crear premisas categóricas en donde posiblemente van a ser nuestras normas, vamos a tener un juicio hipotético, en este caso una premisa hipotética para llegar a una conclusión más seria. El ejemplo más básico es decir lo que estamos hablando en cuanto a lo que nos dice el procesal civil mercantil. También apunte que esto como ejemplo, que es el 245 del procesal civil mercantil. 245 del procesal civil mercantil. Ahora vamos a otro trabajo.
participó en el que una de las partes de guerra mondial al DNG para vaya unida. Y en este caso, estas partes se han preocupado de la cuestión no, porque digamos de que uno solamente, yo soy MP y usted también salió cerca, es el tercero. En este caso, a los dos salió negativo, ¿por qué? Porque la compañera que estaba haciendo culpada salió libre. Pues los dos nos hemos afectado. Los dos necesitamos la ley. ¿Cómo no vamos a trabajar? Partemos en la sesión. Entonces, exacto. Ya nosotros vamos a ayudar. Bueno, ya vimos lo que es el etilema, perfecto. Ahora vamos a ver otro trabalenguas. ¿Sí? Este se llama epitelema. Epitelema. Tenemos el etilema y ahora el epitelema. ¿Qué vamos a hacer para fin de semestre? Será la otra semana. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que hacerlo bien ustedes. Sí. Tenemos Ya ni tiempo de que planearlo. correr. Porque vamos a ver. Aquí lo vamos a explicar de la manera un tanto más fluida. ¿Sí? Alguien tiene algún tipo de contexto. ¿Qué puede ser qué? No está pegado a la piel. Algo que les suene también a él. Entonces, si lo vamos viendo, cómo se lleva epidemia y una circunstancia extraordinaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa precisamente entre ellos? Este epitelema, se lo voy a traducir, sí, creo que lo que sugiere. ¿Sí? El epitelema, nosotros lo vamos a explicar de una manera muy simple. ¿Sí? Y es bajo esta misma idea o bajo este ejemplo. Nosotros nos vamos al 2 constitucional, que nos dice: el Estado está obligado a garantizar, ¿sí? Muy bien, tenemos la subdivisión o la obligación por de cumplir los elementos. Eso es el artículo 2 constitucional, es un silogismo bajo este epitelema. ¿Por qué? Bajo la misma dinámica de pensamiento de los amigos, que es algo ético y algo epidémico, o sea que es extraordinario y que va a envolver precisamente la conclusión. Lo que nosotros tengamos como premisas A y B, en este caso mayor y menor, va a envolver la conclusión. O sea, ¿cómo vamos a entender ello? Dos constituciones. Los dos deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia. Vida, libertad, justicia, La seguridad. seguridad. Ya hemos tenido. Este conjunto de elementos, vida, libertad, justicia y seguridad, son los elementos que nos van a garantizar como guatemaltecos una creación misma. ¿Sí? Una seguridad a través de la cual nosotros vamos a crear esta línea de pensamiento, no solamente humano, sino jurídico. Eso es el que queremos. ¿Y cómo lo aplicamos gráficamente? Si nosotros estamos ante una dinámica de pensamiento hablemos de vida, la circunstancia de entender cuál es el precepto, el bien jurídico que da vida, será esa garantía misma para la cual podemos entender que no se puede atentar contra él.
Segundo, esto ¿a qué va ligado? La vida, con la libertad de no ser así. Entonces nosotros ya vamos a ver en el derecho penal lo que es el bien jurídico también de la restricción de la libertad misma, de tener esa flexibilidad moderna. ¿Cómo la aplicamos en el ámbito mercantil? Aquí quiero llevar a cabo que todo lo que nosotros encontramos en el 2 constitucional se va a aplicar a todas las normativas a nivel nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hablar de vida en el derecho mercantil, tenemos que entender que, primero, para poder llevar a cabo algún tipo de contrato, tienen que existir dos partes. ¿Sí? La creación de la sociedad tiene que existir cierto número de personas. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que haber nacimiento de la jurídica, ¿sí? Tanto personal como personas individuales. Ahí tenemos los conceptos de vida. Esa es una aplicación misma de manera general. Derecho internacional público. ¿Cómo lo vamos a ver? La denuncia a todo lo que es los pactos internacionales. ¿A quién va aplicado? No va aplicado al edificio, va aplicado a nosotros. Esto es la idea de un silogismo bajo la dinámica del que queremos. ¿Sí? Que toda la normativa que así cuadre, o así se englobe, va a estar aplicado a todo el ámbito del derecho. Bueno, ¿qué? Ustedes van a poder aplicar este 2 constitucional. Están hablando de notariado, tributario, y demás materias, marítimo, etc. ¿Por qué? Porque su norma va a ser la básica o va a ser la general. Su hecho va a ser obviamente el específico, y aquí es donde su conclusión va a darse esa línea de pensamiento para la cual nosotros nos vamos guiando. ¿Sí? O sea, cuando les diga el crema, ¿sí? Van a decir, sí, 2 constitucional, sí, pero eso se lo dije. Tienen que buscar alternativas propias. ¿Cuáles son las alternativas propias? Regularmente todo lo que nos dice la Constitución, el Pacto de San José, o que es la Declaración de Derechos Humanos. Todas esas normas de amplia gama van a ser las que van a regir precisamente. ¿Cuál es la norma internacional de derecho de trabajo que se aplica a pueblos indígenas? Entonces ahí vamos a ver una extensión misma del derecho al trabajo hacia lo que es un silogismo bajo esta figura, la FGTD. ¿No se lo podría repetir? Normas básicas, hecho específico y conclusión general. Pues conclusión y calculación, o sea, no buscar cuanto a buscar o tener crear o comentar una conclusión misma, porque no se puede por la gana amplia que a través de la cual está. Un ejemplo también para darles es el 426 del procesal civil mercantil. ¿Alguien tiene el procesal civil mercantil? Código procesal civil mercantil. 426. Consentimiento. El divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrá pedirse ante el juez del domicilio conjugal siempre que hubiera transcurrido más de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Con la solicitud deberán presentarse los documentos siguientes. Así que veamos la primera cómo inicia ese tipo de Mutuo consentimiento. El divorcio o la separación por mutuo consentimiento mutuo consentimiento. Aquí no refiere al 426 del mutuo consentimiento, que es una aceptación de voluntades. Esta aceptación de voluntades la vamos a ver en el Código Civil, 1521, si no me recuerdo, del Código Civil. Y esta nos diga también precisamente su libertad, tanto 2 constitucional como 4 constitucional. Porque para hablar de 5 constitucional. O sea, ver todo este tipo de silogismo bajo el paraguas constitucional, que es donde van a ser directamente todas las premisas de derecho que existan en el matemático. ¿Sí? ¿Qué pasa si me toca venir y descifrar o llevar a cabo algún tipo de registro de contratos provenientes del extranjero? Oye, estos contratos provenientes del extranjero tienen que cumplir con un mínimo de derechos guatemaltecos, porque van a aterrizar en suelo guatemalteco. Algo ser contrario a lo que nos dice la Constitución, pues obviamente este tipo de contratos de derechos públicos no nacen en la ley jurídica. El ejemplo que les diría, ustedes en este caso les dirían
lo que es, o en este caso, podría llevar a cabo una notarial en el que se va a constar que existe esposo y esposa, o que existe esposa y esposa. El contrato viene del extranjero y va a surtir efectos aquí en Guatemala. Podría darse este tipo de circunstancias de situación. Aquí tenemos un ejemplo de diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un parámetro constitucional que bien nos habla de libertad, pero también nos habla de seguridad. No solamente de seguridad personal, sino de seguridad jurídica misma. Es a través del cual nosotros estamos llamados a entender este concepto. Así que lo tenemos un 44 que dice que todo lo que sea más amplio que el derechos humanos va a tener esa garantía misma. Sí, pero un matrimonio está establecido en Guatemala, pero va a tratar que existe el vínculo en un hombre y una mujer, no un hombre y un hombre. Entonces eso rompe esta dinámica constitucional y esta dinámica de pensamiento de voluntad. También cómo creamos este tipo de pensamiento, cómo llevamos la línea y el hilo para poder aterrizar una conclusión. La conclusión es no, digamos esa conclusión es no, una conclusión. Pero tuvimos que confabular muchos elementos, ver la amplitud de la gama para ver cómo nos acaparamos ante esta medida. Eso es lo que es el efectivamente. Y ahora lo que es el, nada más fácil, yo creo que es la más entendible de todas. ¿Sí? El dilema. Palabra muy fácil, muy utilizada. ¿El lima es él? ¿El lima limón? El dilema del texto. ¿El lima? Yo y la dislexia. Bueno, el dilema no, el de Lima. Yo ya había escrito así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner atención. ¿O lo acepto o nada más? Aquí está el gato. A ver, vamos a hacer No se lo esperaba. ¿qué es lo que pasa? Aceptamos o no aceptamos. Y esa es la conclusión firma de la responsabilidad. ¿Sí? Aceptamos y hablemos. Pero tenemos aquí la configuración de 4 premisas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a configurar 4 premisas? Podemos tener 2 normas, 2 hechos. Y vamos a llegar a una conclusión. Tercero excluido. ¿Sí? Bajo esa misma relación, hasta el cual nosotros vamos a sacar 4 conclusiones. O las 4 premisas que nosotros vamos a construir y vamos a empezar a configurar. ¿Se recuerdan aquel cuadrito que creamos en su momento? Contradictorias, todo tipo de circunstancias y pensamiento raro. Lo vimos hace un momento y ustedes examinaron las cosas de la compañera. Ya solamente. Y tienen que ser 2 normas y 2 hechos. Sí. Sí. Claro, pero 4, 2. O sea, no puede ser 3, 1. no, 2. Porque esa es, vamos a construir un espacio, otro espacio, y para hacer esta configuración misma. ¿Sí? O sea, vamos a tomar estas 2 premisas, o vamos a tomar estas 2 premisas. ¿Sí? Eso es lo que ustedes podrían hacer. Este tipo de pensamiento, la dentro o la clase. ¿Sí? Cada clase significa aburrimiento, entender. Salir de la clase significa que no debe tomar asistencia. ¿De acuerdo? Esa es la cosa. Vamos a ver lo que cómo es esta preparación, cómo es este preparación, ¿sí? Entender este tipo de proposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver y vamos a entender esa misma circunstancia de pensamiento. ¿Entender? Para entender cómo nos vamos a interpretar. ¿Cuál va a ser el día como este?
el caso concreto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted lleva a su notaría una persona que es sordomuda, ¿sí? Pero en este caso esta persona sordomuda tiene en sí propiedades. En su momento la persona ha tenido una enfermedad degenerativa y ha perdido tanto el audible como su capacidad de habla. Al momento que ustedes, no, si ella adquirió 2 bienes, lo hizo en su capacidad de habla completa. Pero ahora que quieren disponer de ellos, tiene una limitante, y esa es la limitante, no puede expresar su voluntad misma. La persona en sí también tiene un propio, estoy tratando de escenario acá. Algún tipo de discapacidad motora, por lo tanto no puede utilizar sus manos de una manera concreta. ¿Qué es lo que pasa? Pueden ustedes, ¿cómo se comunica? No sé, de lo que acabo de decirles que quiere dar en disposición su tiempo. Bueno, ¿qué es lo que hacen ustedes? Hacen la escritura de compraventa hacia una persona que está sentada. Llega el compañero y yo me entendí que quería venir. Hago la escritura traslativa de dominio de lo que ella quiere a él. ¿Por qué? Porque el código de notariado me establece que tiene que estar de una manera concreta la voluntad de la persona. Lo que es el mismo Código Civil establece las limitantes de lo que es la compraventa, ¿sí? ¿Cuál es el modo a través del cual tiene que hacer de manera expresa la voluntad de las partes? Contrario a ello, existiría un vicio de consentimiento. Puede ser anulable este tipo de contrato. Yo sé lo que me puede representar por la voluntad. ¿Sí? Tengo norma hecho y norma hecho. ¿Sí? Lo hago o no lo hago. Con los testigos dice el Código Civil cuando es. Pero ahorita sí, el escenario trágico. O sea, no llega, solamente llegan los 3. O sea, los 2 y yo. ¿Qué es lo que pasa? Exacto, no es que es así. Entonces la salida de igual cual sería. Nosotros ya empezamos a revisar qué es lo que nos dice la norma. Tal y como ese nada, pues precisamente es serio. Si la persona en este caso se hace acompañar por los testigos, pues obviamente se manifiesta la voluntad. Pero esos otros testigos tienen que estar civilmente capaces, ser de conocimiento del notario y estar en capacidad propia. ¿Sí? Cuando se cumple todo ese elemento, estamos ante la que se completó estos procesos formativos para llevar a cabo el contrato. Contrario a ello, ustedes tendrían que hacer la misma circunstancia. Algo que también ocurre a nivel general. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vienen, me llaman los clientes y me dicen: mire, pues que yo tengo una casa de arrendamiento durante 6 años. Pero ya pasó 1 año, ya los que están viviendo y estas personas no desocupan la casa. Y ya necesito que exista cierto tipo de presión para que las personas liberen. ¿Sí? Me siguen pagando, sí, pero necesito de la casa. Es lo que pasa, yo sé que los cuales pueden llegar a hacer un acta notarial en el que se haga mostrar por estos hechos, que me hacen referencia a la parte del constructor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me acerco, le digo: miren, regularmente vengo a levantar acta y no solicitarles que desocupen el inmueble, que están ocupando de una manera no legítima. ¿Qué es lo que pasa? Sale uno de los propietarios, uno de los que está ocupando el lugar, y me dice: mire, le doy $3,000. Ya. Pero usted no levante el acta y, en este caso, haga un acta por la renovación del contrato por 2 años. ¿Qué hacemos? Eso es dinero. Las que se vayan por el visto, créanme, tienen serios problemas. ¿Qué es lo que pasa? Ahí estamos ya. ¿Qué tomar en consideración? ¿Qué hacer? Y entender lo que nos dice el código. ¿Sí?
Si la persona me contrató, pues obviamente ese trabajo es responder bajo los intereses que tiene en la parte que me está quedando. Si se va por la plata, pues quedan pero esos son los tipos de pensamientos a través de los cuales vamos a construir este tipo de estilo físico bajo la comparación propia de los hechos, los que nos va a llevar a cabo hacia una conclusión. ¿Estamos entendidos lo que está ahí? Ese es como el más fácil de entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que aplicamos directamente. Tomamos una opción o la otra. No podemos tomar los dólares, hacer el lápiz y tomar los $100. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque rompemos la fiabilidad misma de lo que nos está llamando. ¿Qué es lo que pasa? Estoy en mi trabajo, yo estoy bajo esa dinámica de observar precisamente todos los errores que van a cometer los notarios y suspender los poderes que llegan a mí. ¿Para qué? Para que este mismo instrumento público cumpla a cabalidad lo que requiere el código de notariado, código civil, procesal civil y ley de jurisdicción. Ese va a ser mi normativo jurídico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se propone un notario venir y decir, mire, casualmente voy saliendo y aparece, mire, esto que investiga, por favor. ¿Por qué? Porque esto hacer ya llevar a cabo este proceso mismo, no problemas, pero me quiero este mandato. Mire, aquí, te doy el timbre, te doy 15,000 quetzales en timbre. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O justo como está establecido que realmente estoy normado, o estoy ante la ejecución. Es como nosotros nos vamos desenvolviendo y cómo vamos capturando los hechos con cuales vamos llegando a las conclusiones. Son ejercicios mentales. Créanme, este examen final son ejercicios mentales. Yo me recuerdo que había un programa que el profesor que decía, sí, algo que se llamaba Ya perdí. Ya perdí. En la escuela, entonces, esto es sí para entender que lo más complejo de análisis son el dilema de diferencia, ¿sí? Para ver que lo más normal es entender el categórico, el hipotético, el disjuntivo y el enigma, que son los más fáciles de entender, como vamos a diferenciar. Sí, los demás. Entonces, para ver, por ejemplo, estos dilemas, nos vamos al 260 del Código Mercantil y al 246. ¿Alguien que me lea el 246, por favor? Aquí va a poner el Artículo 246. Acción de responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece. Se decidirá ante el juez en primera instancia por la parte perjudicada a jusitorio. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es el epígrafe de la norma? Responsabilidad civil de los funcionarios. ¿Sí? Estamos ante un ejercicio próximo. ¿Sí? Tenemos lo que es una ley de probidad. La ley de probidad, para aquellos que no tenemos ese ejemplo propio, es que a través del cual todos los funcionarios públicos estamos sometidos a presentar nuestro patrimonio ante las entidades de probidad. En este caso es Contraloría General de Cuentas, para saber cuándo estamos entrando a ejercer nuestra función pública y cuándo terminamos. Nosotros con cómo salimos y con cuándo salimos. ¿Sí? Yo salí con un carro, pero entré con un carro y salí siendo dueño de 20 apartamentos, 3 terrenos y 2 neonatos. Algo raro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa responsabilidad civil es la que ocurre en el momento que un funcionario lleva a cabo alguna circunstancia no propia dentro de las esferas gubernamentales o dentro de las decisiones propias que impliquen un proceso civil
por lo que va a ser responsable, no solamente de los daños y perjuicios causados, sino también, al ser funcionario público, va a tener esa circunstancia negativa que le va a afectar. Que si lo queremos ver en una figura comparativa, lo que son las agravantes directamente en el proceso penal. ¿Sí? Es lo que nosotros nos vamos a manifestar por el crédito. Y el 260. 260, por favor. Es que nos cuesta, lo vamos a leer aquí. Venga, para aquí. En la demanda debe expresarse 1. El nombre, jurisdicción, dinero y perfil de la finca. 2. La parte o base en que ha sido alterado el dinero. 3. El nombre de quién o quiénes han hecho la alteración. Si se sugiere los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el papel. 4. El lugar en que se pretenda que deban colocarse los mojones, vallas o cercas, debiéndose acompañar los títulos y demás documentos que sirvan para la defensa. Gracias. ¿Qué dice aquí? Ahora, por favor, ¿cómo se entiende eso a manera que sea algo de dilema? Y vamos a anotar completo en cuanto a lo que son los mojones en una apelación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? 260. 260, ¿qué es lo que nos da? Nos dice, circunstancias propias del derecho real. Sí, el derecho real, obviamente, ¿qué va a hacer? El inmueble. El inmueble que va a tener un tipo de alteración. ¿Sí? Lo más básico del civil, nosotros podemos hacer que van a quedar reales. Es un dinero. Dinero, no dinero. ¿Qué es un mojón? No es un pedazo de. Entonces, es lo mínimo que tenemos que considerar. Es lo mínimo. O sea, es lo básico. No sabemos eso. Realmente, descartemos. ¿Qué es lo que? Este tipo de alteración propia, este tipo de movimientos, van a tener un proceso. Una construcción falsa de la realidad. ¿Cuál va a ser la construcción falsa de la realidad? Va a ser, y será definitivamente, el hecho a entender que estamos ante una circunstancia elástica del derecho o estamos visualizando directamente a un precepto propio marcado en los registros de registro de bienes inmuebles. Es lo que nosotros queremos buscar. Si nosotros iniciamos este proceso de alteración de linderos, significa que yo vi alterada mi propiedad, por lo tanto necesito que se reestructure, que retome las medidas correspondientes. No voy a dejar que una persona X lleve a cabo movimientos de tierra en espacios que son míos, o que están debidamente registrados míos. Entonces el elemento aquí sería o acciono de una manera propia a esta alteración o acepto precisamente ese tipo de elementos que está ocurriendo a mi propiedad. Obviamente yo creo que la respuesta será accionar de una manera propia de ello. Es por ello que cuando se acerquen a ustedes muchas personas, créanme que esto a nivel rural ocurre mucho. ¿Por qué? Porque se dio, digamos, que en este caso, la abuelita tenía un terreno allá en Shela y apareció una persona muriendo de terreno. ¿Qué es lo que iniciamos? Esto mismo, primero hablar de las buenas, segundo hablar de las malas, las mujeres, no ayudar. Cuando ya vio, supuestamente se civilizó, claramente ya vino un poco más el terreno y ya lo dejó tal como estaba. Sí. Pero es para ver ello. Esto es para entender, si lo queremos ver, la dinámica del cliente. ¿Sí? Una alteración hacia lo que está debidamente establecido, registrarlo. ¿Sí? Estamos con la idea propia de lo que es el video. Muy bien.
Ahí están corriendo los listados, por favor. Hoy es asistencia. Es que, sí. Por ahí está. Si no les ha llegado, que les va a llegar. Para ver en sí, entonces estamos con la sesión de hoy, la penúltima y la última de ayer. Entonces, si dudas, preguntas que tengan, ¿Por qué no nos llevamos bien? bueno, vamos a la lista. Una es para ejercicio mental. ¿Sí? Puro ejercicio mental que se suele. ¿Estamos? Solo uno. ¿Cómo podría venir una Dos. dos ejemplos de diferencia? El artículo de laboratorio que seríamos los productos operarios, ahí podría aplicarse la ley. Sí, o sea, por la que tú me así, cómo lo digas, o sea, ayer no está difícil. O sea, no quedamos con información. Eso quiere decir, no. También o sea, tal vez es que ya viendo de alguna manera pero más que pero que te vaya ya la constitución. Dijo que ahorita cuando... Para saber si le. Dijo que cuando tuviera la nota de necesitaba que iba a subir la nota. Más tiempo, a ver, pero de todos modos, podría ser, como se facilita eso, pues la cosa se me interesa. Quiero que esto necesitamos más ruido para poder hacer la Mándeme. Ajá, sí, fijo. Fijo, deben 8. Ajá. cualquier pregunta que tengan, posiblemente los gráficos, ¿cuál es?